Que el Señor les bendiga grandemente. Siempre es bueno estar en la casa del Señor. Dios bendiga su vida, que el día de hoy está aquí para recibir palabra del Señor. Amén. Vamos al mensaje del día de hoy, que se encuentra en Hechos capítulo 9, si no me falla la memoria, así es. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 1 vamos a leer hasta el 6. Es un pasaje súper, hiper conocido y vamos a tomar algo ahí que el Señor puso en mi corazón compartir el día de hoy con ustedes. Y lo voy a entremezclar con una idea que hace muchos años atrás compartí con los pastores de la unidad. Dice así la palabra de nuestro Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, fíjense en este detalle, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasaje muy conocido. De hecho, incluso da un poquito hasta para las bromas, porque yo me acuerdo de chicos que los que estudiaban un poquito más le echaban bromas y decían hacían preguntas, y de repente metían esta pregunta y decían: ¿cuál es el apóstol que se convirtió en fruta? Porque en los títulos generalmente decía: Pablo se convirtió en Damasco, pero Damasco, por supuesto, es una ciudad. Y esta historia nos va a hablar de un personaje extraordinario. De hecho, el tema de hoy se llama las 3P de Pablo. Y de esa manera vamos a poder organizar 3 etapas fundamentales de la vida de Pablo, y cada una nos va a entregar una lección maravillosa a nosotros. Pongamos un poquito en contexto la historia. Pablo, más bien dicho, a estas alturas no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo de Tarso. Pablo fue un nombre que recibió con posterioridad. Saulo es la versión aramea de Saúl en hebreo. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Y su significado es padre enaltecido o enaltecido. Sin embargo, cuando se le cambia el nombre y se le llama Pablo o Paulus, como pudiésemos decirlo en las versiones más antiguas, significa pequeño. Significa pequeño. Nosotros hemos aprendido, y los muchachos que estaban en el retiro, nuestra hermana Cata se los mencionó en algún momento, yo no sé si ellos lo recordarán, pero se habló acerca del significado de los nombres. La hermana Catita les regaló un cuadrito así bien bonito con sus nombres y lo que ese nombre significaba. El nombre en la antigüedad tenía un valor importante. Determinaba personalidad, determinaba característica. Y hoy por hoy los nombres no determinan mucho eso. Yo les contaba a los niños allá de que hubo un tiempo cuando era muy común las comedias turcas, los padres comenzaron a ponerle a los hijos Charazade, Onur, los nombres de sus personajes favoritos de la comedia. No me explico de dónde salieron los Bryatan, los Jordan, y ese tipo de nombres así que son un poco comunes hoy por hoy, pero que son un poquito ajenos a nuestra realidad. Pero hoy se toma con ligereza el nombre, pero en la antigüedad no se tomaba con ligereza. El nombre determinaba un significado, determinaba muchas veces una característica de vida. Por eso también es muy común que nosotros vemos que nuestro Señor desde el principio, no solamente cuando está en el escenario de esta tierra y tiene su ministerio y llama a los discípulos y cambia los nombres,
No solamente lo hace ahí, sino que desde antes, cuando Jacob se encuentra con el ángel en Peniel y se encuentra con nuestro Señor, Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel en Peniel, el ángel de Jehová, que es una figura divina, le dice: ¿cómo te llamas? Jacob. Obviamente es el ejercicio, porque sí sabía cómo se llamaba. Jacob, dice: no llamarás más tu nombre Jacob, que significa pillo, usurpador, sino que llamarás tu nombre Israel, que significa Dios lucha, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces le cambia el nombre. Entonces el nombre viene a determinar personalidad. De igual manera, en el caso de Saulo de Tarso, una versión aramea de Saúl, del hebreo, que significa enaltecido, va a significar ahora Pablo, que significa pequeño. Porque Dios, cuando toma a alguien que está muy alto, necesita hacerlo pequeño. Así como muchas veces Dios toma a alguien que está muy pequeño y necesita levantarlo, porque ese es nuestro Señor. Entonces Dios determina llamar para su camino y para su propósito, no en este momento, sino que una previa planificación providencial anticipada, en la cual Pablo fue preparado desde sus inicios, desde pequeño. Para que vayamos poniendo un poquito en contexto rápidamente, para hablar de la historia que conocemos de Pablo, o de Saulo de Tarso, como le queramos llamar en este momento de la historia. Es hijo de hebreo, de madre hebrea lo más probable, y probablemente sea hijo de un padre extranjero, gentil, como se le llama en la escritura, como le llaman los judíos a aquellos que no son judíos. Es probable. Lo que sí sabemos es que es de la tribu de Benjamín, que fue circuncidado al 8º día, porque él mismo lo va a decir, educado en cuanto a la ley, a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro que podía haber en la época. En la educación de esta época, en cuanto a los hebreos, estaba la educación que se les daba en la sinagoga, después estaban las escuelas rabínicas, y después los que tenían más dinero, más poder adquisitivo, podían tomar maestros particulares. Ya no lo podía tomar cualquiera. Pablo tomó un maestro particular, y el mejor que había en su época, que era Gamaliel, el cual se nos va a mencionar también en el libro de los Hechos. Un hombre con mucha sabiduría. Incluso su intervención, que se nos muestra en el libro de Hechos, en una pequeña frase nos muestra la sabiduría que él tenía. No la quiero mencionar para no extenderme un poquito en los detalles. Y entonces Saulo, en cuanto a su cultura hebrea, en cuanto a su ascendencia hebrea, estaba súper preparado, de los mejores de su época. Se va a decir que también en cuanto a la ley él era fariseo y aventajaba mucho de su generación. Era muy bueno, era muy capo en lo que hacía. También tenía un pasado griego, porque Tarso era una de las ciudades más importantes de Grecia. Para que se haga una idea, las ciudades más importantes desde el punto de vista de la intelectualidad, es decir, donde estaban las mejores universidades del mundo que se conocía en aquel entonces, era Atenas y Tarso. Ahí estaban las mejores universidades. Y Saulo de Tarso fue educado también plenamente en la cultura griega. No sé si usted se da cuenta, esto no es casualidad, porque el Señor llama a Pablo a un ministerio a los gentiles. Y Pablo era tan buen, pero tan buen de los mejores judíos, pero también era un excelente griego en cuanto a la cultura. Bien formado, bien instruido. Es decir, no había nadie más preparado en todo el escenario de la tierra para llevar al frente este ministerio a los gentiles que Saulo de Tarso. Pero para llamarlo no era fácil. Los cristianos no le querían predicar. Nadie le quería predicar, porque incluso después ya de haberse convertido, no se querían juntar con él, porque tenían miedo de que fuera un engaño, que fuera una mentira, porque Pablo de verdad que perseguía a cristianos, los alcanzaba y si tenía que ir lejos de su jurisdicción, pedía cartas, pedía autorización para poder ir más allá. Hay un detalle que no les mencioné, un detalle de que estamos hablando de que Pablo era judío, bien judío, y por ahí algunos dirán judío también, y era griego, muy bien instruido, pero además tenía algo que era la ciudadanía romana.
La ciudadanía romana se podía comprar. Eso nos habla de que lo más probable es que Pablo haya tenido un súper buen pasar económico. Y lo más probable es que no solo él, sino que quizás sus padres, su generación provenía de una familia pudiente. Y la otra posibilidad era que lo hubiese heredado, que a lo mejor su padre hubiese combatido en las legiones romanas y al morir en el campo de batalla le heredaba la nacionalidad romana a Pablo. No sabemos cuál de las dos es. De todas maneras sabemos que tenemos un hombre, pero de los más preparados en el mundo que conocemos desde la Escritura. Entonces Dios necesitaba este elemento, pero nadie le quería predicar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor para llamar a este Pablo? Tiene que salirle al encuentro, porque nadie quería predicarle, porque todos pensaban que podía arrestarle, que podía matarle. Para que se haga una idea, el mismo Pablo lo va a decir y después que él estuvo presente cuando apiedraron a Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Cuando se nombraron 7 diáconos y Esteban predicó, anunció y los principales religiosos lo apiedraron y murió apiedrado. Pablo va a decir después que él estuvo ahí y que él dio la venia, él dio la autorización para que Esteban fuera apiedrado. Y eso le va a pesar a Pablo. Muchas veces, en algunas ocasiones vamos a encontrar que en la epístola el apóstol Pablo va a decir: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Porque él le hizo mucho daño a la iglesia. Entonces se entiende el miedo que tenían los cristianos de esta primera época de predicarle, porque el hombre, y esto nos habla de su personalidad y de la primera P. Pablo era un perseguidor, P de perseguidor, pero era un perseguidor de los buenos. Era en serio, era bueno haciendo lo que hacía. Como les decía, no solamente hacía bien el trabajo, no solo era enérgico, sino que además decía: no, hasta aquí llego yo, estos son mis límites. No, él iba, pedía carta, pedía autorización para ir más allá de sus límites, porque pensemos que iba de camino a Damasco, y Damasco ya no es Israel. Damasco ya no es parte de Israel, pero sin embargo él pedía autorización para ir a perseguir a los del camino. Así se les llamaba a los cristianos. Ese es el primer nombre que se les dio, los del camino. Así le llamaban a los cristianos. Después en Antioquía se les va a llamar cristianos. Hasta aquí les llamaban los del camino. Entonces Pablo, como perseguidor, era bueno y era súper bueno. Aquí ya podíamos notar de que el hombre hacía tan bien las cosas. No jugaba a perseguir cristianos. No era así como de 8 a 6 yo persigo cristianos, después me voy a la casa, me relajo. No, él no cumplía horario. Él creía firmemente de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces este Pablo perseguidor era bueno. Hasta en eso era bueno. Y Dios es tan maravilloso que Dios toma a este hombre que tiene todo lo necesario para llevar adelante el ministerio a los gentiles. Lo necesitaba. Entonces le sale a su encuentro, camino a Damasco, como el pasaje que hemos leído, un destello de luz, él cae en tierra, algunos dicen cayó del caballo. Aquí no habla de caballo, dice que cayó en tierra. Si se cayó del caballo, se cayó sol, no sabemos. Pero cayó a tierra y dice que sintió una voz y le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo siguiente, el 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar con cosas contra el aguijón. El Señor le tiene que poner en claro, primero, ¿quién eres? Soy el Señor. Soy Dios. Y no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Eso es algo que yo quiero que usted tome y abrace en este momento. Porque muchas veces nosotros, por causa de nuestra fe, recibimos cierta persecución. Quizás en estos días es muy distinto a otras épocas. Pero yo hablaba con el pastor Nicolás hace algunas semanas atrás, y él me contaba así someramente, rápidamente, porque ellos se cambiaron del centro de Santiago, ahora están en La Cisterna, arrendando un galpón, y me contaba algunos inconvenientes con algunos vecinos. Y parece que esto es típico. Parece que es típico de que hay personas que se levantan en contra de la iglesia. Parece que, me acuerdo yo cuando, ¿se acuerda, pastor? Cuando nosotros arrendábamos el segundo piso,
y en el segundo piso había una discoteca. Se dice, allá en Buenaventura, Habana con Buenaventura. Incluso se dice, yo nunca pude comprobar eso, pero se decía de que ahí habían matado a un joven cuando eso era discoteca. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí se sabía que habían peleas, que habían riñas, que había tomateras, que lo natural que pasa con este tipo de ambientes, que hacían sus necesidades ahí alrededor del lugar, era muy molesto para los vecinos. Y me acuerdo que cuando nosotros llegamos como iglesia, había un vecino abajo que nos tenía tanta bronca, ¿se acuerda, pastor? Que siempre todo le molestaba, aquel ruido. Y una vez mi papá con tanta sabiduría le dijo, no se preocupe, no le vamos a molestar más, vamos a entregar el lugar, creo que se viene otra discoteca. ¡Ay, no, por favor, pastor, no se vaya! Porque a veces es parte de la lucha que tenemos el que se le haga oposición a la iglesia. Entonces necesitamos entender de que esto va a suceder siempre. Y a veces hay gente que cree que persigue a las personas, pero cuando nosotros estamos atentando contra la causa de Dios, no perseguimos a las personas, sino que perseguimos a Dios mismo. Amén. Entonces Dios se le aparece en escena, y aquí me encanta. ¿Sí? Pablo es un personaje formidable. Lo más probable es que, hablando en una categoría humana, Pablo sea el personaje más destacado del Nuevo Testamento. Usted sabe que Jesucristo está en un nivel de divinidad que no se compara. Pero Pablo es un personaje extraordinario, tiene la mayor cantidad de escritos en el Nuevo Testamento. Y Pablo no se anda con rodeos. Pablo sabe lo que es autoridad. Le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Alguna vez prediqué de eso, no sé si ustedes se acuerdan, que hablamos de qué es lo que es esta expresión, dar cosas contra el aguijón. Y es cuando hace referencia a la yunta de bueyes, cuando le ponen ese yugo de madera y ponen 2 bueyes a trabajar. Y siempre ponen un buey viejo con un buey nuevo, porque el buey viejo va a tirar y va a enseñarle el trabajo al buey nuevo. ¿Y qué pasa muchas veces cuando los bueyes salen medio chúcaros y no quieren hacer caso? Tiran patadas hacia atrás, no queriendo hacer caso. Y esa es la expresión que utiliza aquí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y lo que estaba haciendo Pablo era no queriendo hacer la voluntad de Dios. Entonces, a través de esta expresión, el Señor le dice, tú no estás haciendo lo que yo necesito que hagas. Entonces el apóstol Pablo, para entonces Saulo de Tarso, entiende rápidamente, y en el versículo 6, en el versículo siguiente dice, él temblando y temeroso se dio cuenta que estaba frente a Dios mismo. Temblando y temeroso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pensemos en esta escena. ¿Cuánto se habrá demorado en preguntar esto Pablo? ¿Sabe por qué hago referencia a este detalle? Porque muchas veces hay personas que llegan a Cristo, conocen al Señor, cambian su vida, el Señor hace un milagro en su familia, el Señor hace un milagro en su cuerpo, lo sana, en su economía, el Señor hace tremendo milagro. Y pasan meses y muchas veces pasan años y resulta que nunca surge esta pregunta. Nunca surge esta pregunta. A veces hay gente que siempre está ahí recibiendo las bondades de Dios, pero se demoran una eternidad en decir, ¿qué quieres que yo haga? Sin embargo, Saulo de Tarso en el mismo instante le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y es ahí cuando Dios lo llama a una tarea extraordinaria, que es, se recuerda que la primera, vamos a hablar de las 3 P de Pablo. La primera, perseguidor. Y ahora viene la segunda P, de predicador. Pablo se convierte en un predicador, y es aquí donde les contaba yo antes que ni siquiera querían juntarse con él. Los cristianos, muchos decían, no, si parece que Saulo de Tarso ahora es predicador, y no todos se fiaban de eso. Dios tuvo que tocar a alguien, aparecérsele a alguien, recíbelo por favor, que ahora es de los nuestros, ahora va a predicar el evangelio, por favor recíbelo. La historia es larga y no quiero entrar en esos detalles, pero lo que sí quiero destacar de que ahora Pablo se cambia la camiseta de equipo y ya no es un perseguidor, sino que ahora es un predicador de aquellos mismos que perseguía, y lo hace en serio. Deja su vida para servir,
va a llegar a decir que lo tengo todo lo estimo por basura. Usted conoce ese pasaje. Todo lo tengo por basura. Su nombre, su título, su autoridad, su pasar, su trasfondo, todo lo tengo por basura. Y la versión en griego nos va a decir, lo tengo por estiércol. Usted sabe lo que es estiércol, ¿verdad? Caquita de paloma. Lo tengo por bosta. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. Lo tengo por nada. Todo eso vale nada comparado con lo que ahora tiene, que es un llamado del Señor a ser un predicador. Y como predicador es bueno. Como predicador está dispuesto a arriesgar su vida en muchas ocasiones. Estuvo preso en muchas ocasiones e incluso lo más probable es que haya muerto preso. Según la tradición, la escritura no nos dice cómo falleció Pablo, pero sí sabemos que lo más probable es que haya fallecido cuando estaba preso, cuando llegó a Roma. No sabemos si pudo llegar a España, cómo era su intención. Entonces, ahora Saulo de Tarso, llamado Pablo, va a ser un predicador y un predicador extraordinario. Pero quiero saltarme rápidamente para no ahondar más en el tiempo a la tercera P. Porque lo de predicador usted ya lo sabe. Fue un predicador tan destacado que llevó prácticamente al mundo de entonces conocido el mensaje del evangelio. Expandió el cristianismo de una manera extraordinaria. Pero sin embargo vamos a llegar a una tercera etapa de Pablo. La tercera P. Dijimos que la primera era perseguidor, la segunda era predicador y la tercera P es de un Pablo preso. El Pablo presidiario. Y es aquí donde yo quiero centrarme en la reflexión del día de hoy para que usted y yo nos vayamos con lecciones para la casa. La primera lección es Pablo, un Pablo preparado, un Pablo capacitado, un Pablo que hizo siempre bien las cosas y que Dios lo toma para hacer su obra. También tenemos a ese Pablo predicador que entregó su vida, que estuvo dispuesto a dejar todo lo que él había obtenido en su vida, en su carrera. Y no estimó algo como importante, sino que lo estimó como por basura. Pero llega una tercera etapa donde Pablo ahora es un preso, es un presidiario. Les dije yo que varias veces estuvo preso y lo soltaban, pero llegó un momento que estuvo preso y probablemente él haya tenido la posibilidad de librarse de eso. ¿Y sabe por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué no se libró? Porque él había apelado al emperador. Porque en una ocasión va a estar frente a Festo. ¿Se acuerda esa expresión cuando le dice Pablo, me parece que las muchas letras te han vuelto loco? Y Pablo le dice, bendita locura. En esa ocasión él podría haberse ido libre. Pero Festo le dijo, apelaste a César. Entonces tenía que ir a César. Y se lo llevaban preso a Roma. Él en ese momento había podido salir libre, pero él quería ir a Roma. Él quería estar parado frente al emperador. ¿Sabe para qué? Para predicarle. Él sabía que estaba arriesgando su vida, pero él se la jugó toda para poder predicarle. ¿Sabe de qué me conmueve eso a mí? Que a veces vemos el dolor a nuestro alrededor y a veces caemos en el mismo sistema del mundo. No, esto está malo. Esta gente deberían morirse. ¿Ha escuchado usted? A veces yo he escuchado cristianos, deberían meterle balazo a los delincuentes. ¿Sabe qué? Pablo arriesgó su vida y lo más probable es que haya muerto precisamente a manos de ese mismo emperador al cual él quería predicarle. Y a veces nosotros con tanta ligereza y con tanta indiferencia vemos la necesidad a nuestro alrededor y no somos capaces de llevar el mensaje de Cristo. Es tiempo de anunciar a Cristo. Es tiempo de hablar del Señor.
Es tiempo de invitar al vecino, es tiempo de invitar al primo, al hermano, al compañero de trabajo, al compañero del colegio. Es tiempo de hablar del Señor. Hay mucha necesidad en nuestro entorno y usted y yo tenemos una palabra en nuestra boca. Tenemos un mensaje que salva y ese es el mensaje de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos miramos nosotros. Nosotros no somos los importantes. El importante es nuestro Señor. Es el mensaje de nuestro Señor que va a salvar muchas vidas. Comencemos a hablar de nuestro Señor. Pablo presidiario, Pablo preso, nos trae también muchas lecciones. Incluso una lección de vida. ¿Se imagina usted, y hubiese sido natural, que Pablo hubiese estado ahí preso y hubiese dicho: prediqué tanto del Señor, anuncié tanto a Cristo, y ahora estoy aquí preso, capacito que me muera aquí preso? Él no tuvo quejas. Él no tuvo quejas. A veces nosotros, cuando enfrentamos dificultades, lo único que tenemos en nuestra boca es queja. Y no debe ser eso, debe ser gratitud a nuestro Señor. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tráeme los libros. Y tráele una manta al viejo. Tráeme los libros. Tráeme los libros. ¿Por qué? Porque Pablo en prisión escribió más de la mitad de sus epístolas. Porque Pablo dijo: estaré preso, pero las letras no están presas. Y esas son, la mitad de la epístola la escribió en prisión. Y son las que nos bendicen, son las que nos edifican, son las que nos instruyen hoy. Y si nos instruyen hoy, instruyeron también a las iglesias, a las comunidades primeras. Porque le buscó la vuelta. No se sentó a llorar la pena, sino que le buscó la vuelta. Y se las arregló para seguir haciendo la obra del Señor. Entonces Pablo preso, es un hombre que hace frente a las dificultades y que a pesar de las circunstancias sigue anunciando de Cristo. No importa las circunstancias que podamos estar viviendo. A lo mejor en un momento determinado, y a usted quizás le ha pasado, en un momento determinado se encuentra en un lugar, no sé, por un hijo, por una situación propia de salud, y estamos en un hospital, y a veces tenemos tanta angustia que no nos damos cuenta de que muchas veces el Señor nos lleva a esas instancias para hablarles a otros del Señor. Pablo nunca se cansó de anunciar. Aún estando preso, su objetivo final era llegar al emperador y anunciarle. ¿Qué estamos haciendo nosotros para anunciar de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Hagamos un esfuerzo de anunciar a Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor.